Mi nombre es Mayra Magali Rodríguez Torres, soy de la Coordinación de Protección de Datos Personales y el día de hoy vamos a ver el tutorial sobre el sistema de gestión de datos personales, del cual en este módulo veremos las generalidades, normatividad. Bueno, como podrán ver en la pantalla tenemos el temario, son los temas que vamos a ver en este tutorial, en este módulo. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Bueno, que los sujetos obligados cumplan con lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos y que cuenten con el sistema de gestión de seguridad. Para iniciar, vamos a definir qué es el derecho a la protección de datos personales. Este derecho es la facultad que le otorga la ley para que ustedes, como dueños de sus datos personales, decidan a quién proporcionan su información, cómo y para qué. Este derecho les permite acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento. Lo que quiere decir estos cuatro conceptos se denominan como derechos ARCO. Este derecho a la protección de datos personales es un derecho ya autónomo del cual surge en diversos países, incluidos México, como un derecho autónomo e independiente del derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información. Le confiere a las personas control sobre su información personal, faculta al individuo de decir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto utilizará su información. El derecho a la privacidad, bueno, es el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Pero, ¿qué son esos datos personales o esos derechos que protegen nuestros datos personales? Bueno, pues la definición de qué son los datos personales es toda aquella información concerniente o relativa a una persona física que la hace identificable o que la identifica. Para esto tenemos varios tipos de datos personales, como son los de identidad, de los cuales tenemos nombre, domicilio, teléfono, firma, correo electrónico, contraseñas, RFC, CURP, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil. También tenemos las ideológicas, que es religión, afiliación o preferencia política, sindical, participación en organizaciones civiles. Las escolares están las de títulos, calificaciones, cédulas, diplomados o certificados. Tenemos también de trabajo, que son los cargos, domicilios, correos electrónicos, teléfono institucional, y por otra parte también tenemos los patrimoniales, que son los sueldos, salarios, impuestos, afores, créditos, cheques, tarjetas de débito e inversiones. Tenemos también otro tipo de datos personales que son los sensibles. ¿Por qué se consideran sensibles? Bueno, porque son más íntimos. Aquí es cuando están dentro de nuestra esfera más íntima y que si estos son vulnerados, puede causar un daño. ¿A quién? A la intimidad de la persona. ¿Qué tipos de datos sensibles existen? Bueno, están los datos biométricos, de los cuales tenemos pues el iris, tenemos el registro de voz, la imagen, tenemos tipo de sangre, el ADN, tenemos también el color de piel, el color de cabello, algunas características como son lunares, cicatrices, entre otras señas particulares. Y también están los de salud, que bueno, estos son los estados de historial clínico y estudios clínicos, enfermedades, tratamientos médicos, medicamentos, alergias, embarazos, condiciones psicológicas y o psiquiátricas. Y por último están los de intimidad, que son los de preferencias y hábitos sexuales. ¿De dónde surge todo este tema de la protección de los datos personales? Surge a raíz del Holocausto en la época de Hitler, cuando a través de bases de datos ellos buscaron y dieron con todos los judíos, porque en esa base de datos tenían nombres, domicilios, y fue por eso que dieron con ellos. A raíz de esto, bueno, en Europa se desarrolló
un convenio del cual se denomina Convenio 108 y también crearon un protocolo adicional a este convenio. Este convenio ya es visto de manera internacional, surgió en el Consejo Europeo, pero ellos abrieron las puertas para que este convenio se extendiera a todos los países. Este convenio fue elaborado hace más de 3 décadas, más o menos como en 1981, y se reformó en el 2001. Este convenio tiene la finalidad de proteger a los individuos respecto al tratamiento automatizado de sus datos personales y es el primero y único instrumento internacional que existe en la materia. En el 2018, exactamente el 12 de junio, bueno, México se sumó a este convenio y bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Dónde más se habla del tema de protección de datos personales en nuestro país? Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, dice que en la fracción 2, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en términos y con las excepciones que fijen las leyes. Además, en el artículo 16 de esta misma Constitución nos habla de que toda persona tiene derecho a proteger sus datos personales, al acceso a rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, lo que conocemos como derechos ARCO, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos. Por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública para proteger los derechos de los terceros. Esta misma ley nos habla de que existen algunas restricciones, las cuales solo admite aquellas restricciones prescritas en la ley que resulten razonables en una sociedad democrática, según seguridad nacional, seguridad pública, preservación de la salud, preservación del delito y protección de los derechos y libertades de terceras personas. Su ejercicio se limita solo por excepción, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Todo esto se reconoce ya en cuanto a protección de datos personales y también en cuanto a derecho de acceso a la información en la Constitución en este artículo 6. Y aquí en esta diapositiva verán cuál es la diferencia del derecho de acceso a la información a la protección de datos personales. En cuanto al derecho de acceso, nos dice que los ciudadanos pueden acceder a la información que obra en los archivos de los poderes públicos, siempre que no se encuentre clasificada como información reservada o confidencial. Y en cuanto a protección de datos personales, nos dice que le confiere al individuo la facultad de acceder a los datos personales que sobre su persona obran en poder de los poderes públicos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a que sean tratados. Estos derechos, bueno, son derechos humanos fundamentales. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es la diferencia de uno y de otro, en el que el derecho de acceso a la información, bueno, sabemos que toda persona tiene derecho a acceder, a conocer, a solicitar, a informarse sobre aquellos documentos o aquella información que está en las instituciones públicas. Y por otra parte, también está el de protección de datos personales, del cual, a pesar de que tratamos datos personales de diferentes ciudadanos, de diferentes personas, este derecho solo lo puede solicitar el titular del dato personal. A nadie más se le puede entregar, sino que al titular del dato personal. ¿Cómo se reconoce este derecho? Ahora ya la Constitución dice que es un derecho fundamental. Bueno, al principio era el derecho a la protección de datos personales de acceso a la información y protección de datos personales. Después empiezan a surgir más leyes. De la Ley de Acceso a Información Pública se separa y se crean más decretos, más leyes. En este caso, surge la Ley de Protección de Datos Personales de manera independiente.
En el 2007 se hizo esta reforma en la cual dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida. Esta reforma se hizo en el artículo 6 de la Constitución. Para el 2009 se reconoce en el artículo 16, segundo párrafo, se reconoce el derecho a la protección de datos personales como derecho fundamental. Para el 2010 se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En el 2017, es decir, 7 años después, se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. En cuanto a la ley federal, bueno, esta es de observancia para todas aquellas instituciones privadas y para los sindicatos. En cuanto a la ley general, bueno, esta es de observancia para todos los del sector público, es decir, los sujetos obligados. Para esto, una vez que se publica la ley general, bueno, se le da un periodo a cada estado para que también ellos empiecen ya con la elaboración de una ley estatal, que cada estado cuente ya con su ley de protección de datos personales. En el estado de Morelos se publicó esta ley en el periódico oficial Tierra y Libertad el 26 de julio del 2017, es decir, 6 meses después. Morelos publica su ley en materia de protección de datos personales de sujetos obligados, en posesión de sujetos obligados del estado de Morelos. Y esta tiene por objeto la tutela y garantía del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que rigen la protección de datos personales, regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y derecho a la autodeterminación informativa de las personas. ¿Qué quiere decir la autodeterminación informativa? Bueno, que cada uno de nosotros, una vez que nos informan para qué necesitan o cómo van a tratar nuestros datos personales, nosotros decidimos, nosotros damos el consentimiento para que ellos puedan tratarlos. Eso se refiere a autodeterminación informativa. Yo decido qué hago con mis datos personales, yo decido si te los proporciono. Esos son los datos personales. Esta ley es aplicable para todos los sujetos obligados del estado de Morelos. ¿Quiénes son los responsables y qué deben de contar una vez que se crea el sujeto obligado? Bueno, los responsables son aquellas personas que se encargan de tratar los datos personales, en este caso los sujetos obligados, empezando, bueno, por la cabeza. Aquí en el IMIPE nuestro responsable principal es, en este caso, el Pleno, y que es representado por la comisionada presidenta, que en este momento pues es la maestra Dora Ivonne Rosales. De ahí vienen otros responsables. ¿Pero qué deben de tener estos responsables? Bueno, de entrada deben de contar con un comité de transparencia. ¿Qué es el comité de transparencia? Es la autoridad máxima en materia de acceso a la información y en materia a la protección de datos personales. Este comité, una de sus atribuciones que tiene, bueno, es la de confirmar, modificar o revocar declaraciones de inexistencia de datos personales o negativas de ejercicio de derechos ARCO. También nos dice que el responsable debe de contar con un titular de la unidad de transparencia. Su responsabilidad, bueno, es gestionar las solicitudes de derechos ARCO y también las de derecho de acceso a la información, asesorar a las áreas adscritas sobre datos personales y están obligados en garantizar el ejercicio de los derechos ARCO. La ley de Morelos dice, como sugerencia, que para el tratamiento de datos personales se debe de contar con un oficial de datos personales, pero solo lo sugiere, no dice que es requisito o que es obligación con tener un oficial de datos personales. Nosotros pues en todas las capacitaciones que damos, les decimos pues que de preferencia deberían de contar con su oficial de datos personales, puesto que es mucha carga de trabajo y a pesar de que es esto, pues sabemos que también tienen el tema de archivos,
tema de acceso a la información. Entonces, sí se les recomienda que tengan su oficial de datos personales. De lo contrario, si no tienen un oficial, bueno, pues toda la atribución le compete al titular de la unidad de transparencia. IPE, órgano garante.